corazón valiente que no teme a lo que siente. Don Jesús, usted no, por favor. Jesús. No. Jesús. ¿Casarnos? Sí, Willy, casarnos. Decir sí quiero. En un registro civil, en una iglesia, donde tú quieras, pero casarnos. No es tan difícil, mi amor. Solo hay dos respuestas. ¿Sí o no? Lady, déjelo que lo atienda. Yo me quiero quedar aquí a su lado. Ya. Vamos, para afuera. Estamos afuera, doctor. ¿Te acuerdas cuando te lo pedí? ¿Y te acuerdas también que me dijiste que no? Que sí estábamos bien. ¿Por qué te querrías casar ahora? Para demostrarte que eres el único hombre que amo. Que desde que nos reencontramos, jamás estuve con nadie que no seas tú. Que te amo igual o más que cuando tenía 15 años y me entregué a ti. Que no hay científico, no hay doctor, eminencia, no hay nada. Nada que logre que yo te deje de mirar con estos ojos. Con los ojos del amor. Por todo eso, yo quiero casarme contigo, Willy. ¿Y tú? ¿Tú también te quieres casar conmigo? No. Suéltenla. Fácil. Quedó inactiva. Es una suerte que me hayas ido a buscar. Pero no era necesario, Ivonne. Yo iba a venir sola. Chiquita, pero con agallas. Chiquita. Pero con agallas y con el coraje para defender lo que es mío. Yo lo siento muchísimo, oficial Lagos, pero yo tengo que buscar a mi mujer. Cálmese, por favor, Valdés, cálmese. No me calmo. Voy a ver a mi mujer. ¿Lo entiende? La voy a buscar. Usted no va a ninguna parte. Me gusta enfrentarme con mujeres como usted. Porque, ¿sabe? En algo nos parecemos. Yo también voy a defender lo mío a costa de lo que sea. Me voy. Ya lo dije todo y evidentemente tú también lo dijiste todo. Es obvio que esto se terminó. Todavía no te dije por qué no me quiero casar contigo. No es necesario. Eso yo ya lo sé. No lo sabes. ¿Sabes qué te podría decir? Que soy un celoso. Y que no me quiero casar contigo porque no aguanto que estés con otro. ¿Sabes qué te podría decir? Que tu profesión me da miedo y no puedo vivir tranquilo. Podría decirte que jamás te voy a perdonar que hayas abandonado a mis hijos, a tus hijos, para irte a Colombia. La verdad te podría decir muchas cosas. Pero si no me caso contigo, porque te amo demasiado. Y tú a mí no. Navarro. Mi ex Navarro. Tú no puedes dejarme. Tú eres la persona más valiente y fuerte que conocí.
No te vas a morir ahora. Aún nos queda mucho por vivir. Nada podrá contigo. Yo lo sé. Tú renaciste. Saliste adelante desde el fondo del mar, Jesús. Lady, ya hablé con el médico. ¿Qué te dijo? Que esto se complicó. Es una bacteria que le está produciendo todo esto. Bacteria. Pero se va a poner bien, ¿cierto? No lo saben. Están esperando a ver si el antibiótico da resultado. Ay, Lady. Qué ironía que esta misma farsa que se inventó él se esté convirtiendo en una realidad. Aunque no lo crea, este hijo que estoy esperando es de Valdés. Eso no es cierto. No te creo. No tengo por qué darle detalles a usted, pero es así. Este hijo que espero es de Miguel Valdés. Lástima que se me adelantó, porque yo soy la mujer indicada para él. Él es un hombre de acción. Juntos podríamos hacer lo que quisiéramos. ¿Sabes? Miguel no es un delincuente. Y usted no es la mujer perfecta para él. Pero yo no la traje para discutir eso. ¡Camine! ¿Me vas a matar por la espalda, Ivonne? Yo la voy a matar de frente, mirándola a los ojos. Cállese y camine. ¡Agárrenla! ¡Vamos, adentro! Qué gusto me da saber que son felices. ¿Qué quieres? Decirte que lo sé todo. Mejor que lo sepas. Mi abogado me contó, aunque todos esos papeles digan que tú no eres mi mujer, nunca te vas a liberar. Nunca fui tu mujer, Bernardo. Eso es lo que no entiendes. Sea hombre del castillo. Y hable conmigo, no con ella. Jardinerito. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Y le advierto que no va a poder con nosotros. Porque yo ya no soy el mismo, Bernardo. Yo tampoco. Yo tampoco, porque me quedé solo. Y quiero que todos sufran. No nos va a dejar en paz nunca. No, mi amor. No, tú quédate tranquila. Bernardo no nos va a hacer nada. Yo te lo juro. ¿Ah? Nada. Tu amor es un pecado que no quiero dejar de sentir. Delicia de secreto que me anima a seguir y a vivir. Los dos sabemos bien que lo nuestro es un peligro que si se llegara a ver. Fue horrible, horrible. Intentaron dispararte a ti, ¿verdad? Sí, Norita. Entonces fue Fernanda. Dios mío, qué desastre. Y pensar que Willy me lo dijo, que me iba a arrepentir de no denunciarla. Dios mío, esto yo no lo puedo creer. ¿Y Violeta? Está acostada, se asustó mucho. ¿Y qué sabes de Cecilia? Está muy grave. Dijo que quería ver a Miguel, que tenía algo muy importante que decirle. ¿Pero cómo es posible que no la puedan encontrar? ¿Para qué le pusieron la tobillera esa? ¿No era para localizarla? Me dicen que en el sistema figura como fuera de uso.
Por favor, oficial Lago, déjeme ir a buscar a mi mujer. Yo sé que la puedo encontrar. No me haga perder el tiempo. Tengo a toda mi gente buscándola. ¿Y de qué sirve? ¿La encontró? Es evidente que la tiene la niña bonita. Déjeme buscarla. Yo soy el único que puede salvarle la vida a Fabiola. ¿Qué está pasando? Ubicaron el vehículo, la ambulancia abandonada. Voy a ir a acompañar a mis hombres allá. ¿Tiene algo de Fabiola? ¿Alguna prenda? Sí. Le recomiendo que me lleve con usted. Conozco muy bien el territorio de Ivonne Matamoros. Si usted la quiere a ella, tiene que llevarme. ¿Usted siempre se sale con la suya, Valdés? Fallé otra vez. Y esa maldita sigue viva. Mira, a mí no me importa su maldita. Lo que me importa es Jesús, que está muy grave. Parece que lo atacó una bacteria hospitalaria o algo así, algo raro. Ay, es inaudito, ¿no? Yo no lo puedo creer. Ni la DEA, ni la policía, ni el ejército pudieron con Jesús. No lo pudieron encontrar. Y resulta que una bacteria hospitalaria termina su vida. ¡Wow! Es increíble, ¿no? ¿Usted se está burlando de Jesús? ¿Ah? No me toque. Jesús es fuerte y va a resistir. Yo sé. ¿En serio? O más bien, ¿no será que llegó el momento de que tú te conviertas en el nuevo Mesías, Ringo? Escúcheme muy bien. Mesías solamente hay uno. Uno. Vino. No diga nada, no haga esfuerzos. Solamente lo quería ver un momento. Usted se va a poner mejor y va a poder hablar todo lo que quiera. No es la primera vez que me enfrento a la muerte. Pero esta vez es diferente. Shh. Quiero hablar. Necesito decirlo. Quiero que sepa que si yo quiero vivir en este momento, es por usted. Quisiera amarte, no tener miedo a perderte, que tu cuerpo con el mío digan todo frente a frente. Poder cuidarte y que escuches mis suspiros, que sientas los latidos de pasión de este corazón que lucha por tu amor. Un corazón valiente que no teme a lo que siente y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre. Un corazón valiente que se muere de pasión. Porque este amor prohibido vive aquí en mi corazón. Un corazón valiente que no teme a lo que siente y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre. Porque esto es lo que siento, lo que tengo, lo que soy. Un corazón valiente.